Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de la Parashá Balak. Esta porción que es la número 40 de la Torá, que va a ir desde Números capítulo 22:2 hasta el capítulo 25:9, nos va a narrar esta historia sobre tres personajes principales. El pueblo de Israel, Moab, que va de cabeza de su líder Balán, y este personaje solitario que se llama Bilán o Balak, que es lo que le da como tal el nombre a esta porción. Y nos va a narrar esta historia donde contratan a este personaje para que pueda maldecir al pueblo de Israel, termina bendiciéndolo, no sin antes tener toda una historia de su recorrido hasta llegar hasta su contratante. Y en medio de ello, que habla un animal, el asno, el burro, donde su asna, de hecho, donde él venía caminando, y termina bendiciendo a Israel. Pero no sin antes esta porción terminar con una estrategia de este personaje malvado de cómo poder quitarle el poder a Israel, que pecaran y que de esa forma pudiera atacar el otro pueblo, ya que no tendrían la protección del Eterno. Y termina con un enlace a la siguiente porción, a la porción que vamos a ver la siguiente semana, que es de Pinjas, con la historia de aquellos que son muertos dentro del campamento, con estos personajes que mueren en el campamento a causa de lo que causa el pecado después. Entonces, ¿qué podemos aprender principalmente de esta porción? Lo primero es la curiosidad de este personaje, que se dice que tenía el mismo poder metafísico o el mismo nivel de profecía que Moisés, que está dirigiendo al pueblo de Israel, que tenía un pueblo que había ido a rescatar a todo este pueblo de Egipto de mano de las 10 plagas, de mano del Eterno con su hermano Aarón, y que salen de allí, que han pasado todas estas cosas que ya hemos hablado durante todas las anteriores porciones, las otras 39 que hemos hablado, y llegan a este momento donde son un pueblo numeroso, son un pueblo, como dice allí, que se ve que cubre la tierra, es un pueblo unido, se ven sus campamentos. Y el contraste de este personaje es que también se puede decir que es un hombre sin pueblo. Si podemos colocar que es este vilán puede ser un hombre sin pueblo. Se puede ser la traducción también de este nombre según los sabios en el hebreo. Y o un hombre sin vergüenza, que es lo que dice acá. Y un hombre que no representa un pueblo, un hombre que no tiene ningún tipo de arraigo. Cuando hay normalmente procesos de visados de un país a otro, se revisa el tema del arraigo precisamente para conocer esas conexiones y esa forma de ser de esta persona, saber si retornará a su país o no y demás. Pero el arraigo es algo muy importante, el tener un sentido de pertenencia nacionalista, de mi pueblo, de querer que mi comunidad, mi barrio, mi familia estén bien, el tener una historia. De hecho, hay un libro muy famoso últimamente que se llama Generación Idiota de Agustín Laje, que habla precisamente a sus inicios de esta generación que no tiene un arraigo generacional. Y eso hace que puedan hacer daño a cualquier persona sin tener ningún tipo de remordimiento, que puedan tomar cualquier ideología o que simplemente tengan un desapego tal que generen en depresiones, soledades y todo lo que vemos en el mundo actual como disparos en colegios como se ve en Estados Unidos, o protestas, o como se ve en Colombia, que grupos armados ilegales envían bombardeos sobre colegios, sobre sedes de el ICF, que es el Instituto de Protección de los Niños en Colombia. Y lo vemos de esta forma porque hay todo un desarraigo y un sentido de pertenencia. Las ciudades que tienen sentido de pertenencia, que han surgido después de una gran catástrofe, como lo puede ser eh, el mismo Hiroshima, el mismo Nagasaki, que después de una destrucción surgieron, eh, países que, como Emiratos Árabes, que en menos de 25 años han construido grandes ciudades y han generado un sentido de pertenencia. O piensa en tu país, dentro de todas las ciudades que tienes, siempre hay una ciudad que tiene más sentido de pertenencia que las otras y normalmente es la mejor. O las ciudades que tienen más sentido de pertenencia. Así que el tener un sentido de pertenencia, el tener un sentido nacional, el entender que la tierra de Israel es de Israel, el entender que se puede como tal tener este sentimiento para el bienestar de toda una sociedad, es algo positivo. Cuando eres una rueda suelta, cuando como este personaje que era un mercenario, aunque tenía conocimientos, hablaba con Dios, tenía experiencias místicas, veía ángeles, escuchaba a su asna hablar, tenía todo esto que al parecer era muy espiritual, pero era todo causado hacia el mal, todo sin importar si ganaba un pueblo o el otro, no importaba el arraigo, no importaba nada. Y es precisamente eso lo que debemos entender. Debemos amar al pueblo de Israel porque es lo que nos hace tener una conexión con Dios. Porque
la Torá fue entregada a este pueblo para que fuera luz a las naciones. Tenemos que tener una conexión con nuestra familia, con nuestros antepasados, para poder corregir también y poder hacer nuestro tikkun olam, para poder ayudar a nuestra sociedad y que nuestro país y el lugar en donde estemos pueda tener también esa luz y seamos, como dice el Mesías, luz en medio del lugar en donde estamos, que seamos sal y luz de la tierra. Así que el día de hoy lo que les animo es a pensemos de dónde venimos, pensemos hacia dónde vamos y pensemos todo ese recorrido que la vida nos ha traído y que el Mesías mismo nos ha permitido conocer para que de esa forma podamos avanzar y traer esa luz al mundo, podamos tener sociedades unidas y que podamos realmente trabajar en una comunidad. Shalom a todos.